Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a Ricardo Montaner con el tema Déjame llorar en el Festival de Viña del Mar en el 2016. Me habéis pedido muchísimo Ricardo Montaner, así que como no tenga la acogida que me habéis pedido, os encorro. Os encorro, por favor. Sabéis que cuando yo meto un cantante en el canal, me gusta el saber más cositas de él. Seguro que vosotros sabéis toda la vida de él, pero yo no. ¿Vale? Yo no. Entonces voy a leer un poquito en Wikipedia, ¿vale? Y ahora mismo vengo. De todas maneras, os digo una cosa, Wikipedia ya sabéis que también se equivoca más que una escopeta de caña. Así que bueno, si se equivoca Wikipedia, me lo hacéis saber, me lo dejáis ahí apuntadico ahí abajo y yo todo lo que vaya recabando de los artistas que voy subiendo, pues extraordinario. Así que vamos a leer un poquito más en Wikipedia de Ricardo Montaner. Vamos allá. Héctor Eduardo Reglero Montaner, 8 de septiembre de 1957, conocido por su nombre artístico Ricardo Montaner. Es un cantautor argentino, naturalizado venezolano, colombiano y dominicano. A lo largo de su carrera ha vendido más de 25 millones de discos. El pico de su popularidad fue entre los años 1980 y 1990. Ha participado en varios eventos benéficos como el Venezuela Live Air en el 2019 y Paz sin Fronteras en el 2008, así como programas de televisión como La Voz Argentina, La Voz Colombia, La Voz México, Idol Puerto Rico. También ha participado en películas, ya sea como compositor, en bandas sonoras o como actor de voz, y en novelas venezolanas, colombianas y México. Ganador de varios premios musicales. Participó varias veces en el Festival de Viña de Mar, en Chile, y ganó el premio Grammy Latino a la excelencia musical en el 2016, siendo nominado en el 2014 y en el 2020. Ocupación, cantautor, años activo de 1973 hasta el presente. Seudónimo Ricardo Montaner, géneros pop latino y balada, instrumento voz y piano, tipo de voz tenor. Distinciones, premios Billboard Espíritu de la Esperanza, premio ASCAP a la herencia latina, premio Grammy Latino a la excedencia musical y premio Grammy Latino por mejor canción tropical. Pues bueno, sabemos un poquito más de Ricardo Montaner, sabemos que tiene una carrera muy extensa. Bueno, si yo me pongo aquí a leer, una carrera artística que es extraordinaria, o sea, de 1984 a 1993, de 1994 a 1999, del 2000 al 2010, del 2010 al presente. Me gustaría saber de por qué esos parones. También os lo digo porque no lo sé, ¿vale? No lo sé. Seguro que me lo dejáis en comentarios, seguramente porque no lo sé. Luego otra curiosidad que he leído también en Wikipedia es nacionalidad argentina, venezolana, colombiana y dominicana. O sea, ¿me podéis un poquito explicar eso, por favor? A ver, ya me perdonaréis, ya os digo que yo no lo conozco, claro, y los que sabéis pues sois vosotros mayormente. Yo conozco y voy a conocer la voz. De él no conozco nada. Ya me perdonaréis, ¿vale? Ya me perdonaréis que para eso también está el canal, ¿vale? Para saber más cositas de los cantantes que me estáis pidiendo, ¿vale? Así que vamos a empezar con Ricardo Montaner y Déjame llorar en el Festival de Viña de Mar del 2016. Recordaros que por problemas de copyright el sonido puede estar modificado o la imagen. Mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información donde os podéis poner en contacto conmigo. Tenéis mi página web www.seilacarrascocantante.com, saldrá ahí arribita, ¿de acuerdo? Y sobre todo suscribiros al canal si os gusta el contenido para seguir creciendo y seguir ofreciéndoos pues toda clase de cantantes que me estáis pidiendo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar ahora, sí que sí, de lleno con Ricardo Montaner. Déjame llorar en el Festival de Viña de Mar del 2016. Vamos allá. Cuánto vacío hay en esta habitación.
Vale, vemos que es una voz entera, ¿vale? Una voz entera, o sea, media, ¿de acuerdo? Sale mucho aire, mucho aire. Cuánto vacío. ¿Vale? Tiene un vibrato también muy bonito, no lo tiene en toda la frase. Empieza la frase sin vibrato, ¿vale? Cuánto vacío hay en esta vida. Y termina con el vibrato. Pero ya os digo que es una voz entera, para mi gusto, bastante grave, ¿vale? Bastante grave, bastante grave. Y unos vibratos súper bonitos también. Tanta pasión colgada en la pared. Está muy tranquilo. Ya lo veis que está tranquilo, está regularizando su micrófono, está poniendo el micrófono en su altura, o sea, está súper tranquilo cantando. Seguimos con esa voz muy aireada, con esa voz, con esas vocales, con esa pronunciación muy aireada y también con ese vibrato. Yo creo que es de él, ese vibrato, o sea, es muy característico de él, ¿vale? O sea, me refiero, lo debe de tener en toda la canción, cuidado. Mm. La señora está encantada, ella os lo digo. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Sigue con esa voz media, sigue con esa voz media, ¿vale? Una voz media, una voz media me refiero a una voz muy entera, ¿de acuerdo? Es una voz muy entera, no es ni de cabeza ni desde pecho, ¿vale? Es una voz media. Es una voz media seguimos con ese vibrato y seguimos con esa voz muy aireada también. Por el momento, hasta que vuelva a hacer, hasta que haga alguna otra cosa. A ver si hace más cositas. Tantos otoños contigo y sin ti. Eso ha sido muy bajo, ¿eh? Ese tono ha sido muy bajo. Es un tono muy, muy, muy bajo, cuidado, ¿eh? Ha bajado ahí drásticamente de registro, totalmente. Solo millones de hojas ¡Ostras! cayendo en tu cuerpo. ¡Ostras! Pues si decíamos que lo de antes se va bajo, ¿verdad? Si decíamos que lo de antes era bajo, esto ya ni te cuento lo que es. O sea, esto ya ni te cuento lo que es. Es muy bajo ese trozo también. Vamos, es más bajo que el anterior, evidentemente. Muchísimo más bajo que el anterior. Está tan tranquilo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Sigue con ese vibrato. Sí que es verdad que lo ha alargado un poquito más porque creo que ahora seguramente vendrá el estribillo y le ha hecho pues alargarlo un poquito más para juntarlo, dijéramoslo así, ¿vale? Con el estribillo. Sigue muy tranquilo en el escenario, sigue muy cómodo, sigue con esa voz muy de aire y vamos, como que no le está costando nada cantar la canción, nada, de momento, cuidado, de momento. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Sigue con ese tono muy abajo. Es súper bajo ese registro. Es súper bajo ese registro. Y sigue tan tranquilo, como que haciendo así con las mangas, ¿no? Recogiéndose las mangas. Y ahí está, tan tranquilito. Pero sí que tiene buena voz, sí que tiene buena voz. Por el momento lo que hemos visto es simplemente, cuidado, yo juzgo de lo que yo sé, ¿de acuerdo? Siempre os lo digo. Y siempre con todo el respeto del mundo, ¿de acuerdo? Sigue cantando muy tranquilo, sigue en el escenario muy relajado, sigue en el escenario como que se encontrara en su casa, evidentemente, tantísimos años cantando, pues es que no me extraña, es normal, ¿no? Pero chapó por la voz que tiene. Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormir. Muy abajo, también os digo una cosa, es muy romántico, ¿no? Es como que muy romántico. Tienes como que esa sensibilidad en la voz. No precisamente todos los que cantan con sensibilidad tienen romanticismo en la voz, pero cuidado, él sí.
Él tiene mucho romanticismo en la voz. No sé si será porque canta con mucho aire y al cantar con mucho aire las vocales les sale como que más fluidas. Na, na, ra, na, ra, na, ra, na. Tiene ese vibrato y también tiene en unos trocitos de la canción, de lo que estamos escuchando, tiene un poquito de percusión en la voz también. Un imposible silencio enmudeciendo mi vida. Enmudeciendo mi vida. Eso es percusión en la voz, ¿no? Que se le llama. Es que son unos graves que son impresionantes, ¿eh? Impresionantes. Con una lágrima tuya y una lágrima mía. Hola, hola. Ese tono tan grave, ¿de dónde sale, por el amor de Dios? ¿De dónde sale ese tono? Vamos, no lo sé. Es que es como que le suena muchísimo de pecho. Probarlo vosotros en casa. Na, na, ra, na, ra, na, 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 ra, na, ra, na, na. Es que no llegas, te sale como que la voz sucia. Él en todo momento le sale una voz muy limpia, le sale una voz nada lineal y le sale una voz estupenda, claro, evidentemente, porque su voz, su timbre de voz es así. Pero esos graves, ojo, cuidado con eso, ¿eh? ¡Guau! Enfurecida y tranquila. ¡Guau! ¡Qué cosa más bonita eso! ¡Qué cosa más bonita! Ha sido precioso. No me lo esperaba para nada porque yo creía que iba a ser una canción un poquito más lineal. Sí que es verdad que suele ser y suele pasar, ¿vale? Que en los estribillos los cantantes se quieran lucir un poquito más. En los estribillos y en el final de su canción, ¿no? De la canción que estén cantando. Pero ha quedado muy bonito porque ha empezado la primera parte del estribillo muy tranquilo y en la segunda parte del estribillo con una voz de cabeza brutal. Con una estrella fugaz te confundí la otra noche y te pedí 3 deseos mientras duraba tu luz de... Es perfecta la voz que tiene, o sea, perfecta, o sea, no se le puede sacar ningún pero, ¿vale? Ya sabéis que yo soy muy sincera en el sentido de que si yo escucho algo que a lo mejor tal, os lo digo, no tengo problema, porque es mi opinión y vosotros podéis tener vuestra opinión, evidentemente, ¿no? Pero no le encuentro nada que digas, pues si aquí esto, tal, aquí no ha llegado, aquí tal, pero para nada. O sea, para nada. No es una voz nada lineal, todo lo contrario. O sea, él puede llegar a unos graves que son extraordinarios y a unos agudos que también son extraordinarios. Es una voz de cabeza, ¿de acuerdo? De momento no ha hecho nada más ¿vale? No ha hecho falsete, no ha hecho nada, ¿vale? Pero sí que es cierto que esa voz de cabeza está muy bien impostada, porque sí que es cierto que la imposta también que le sale sola, o sea, le sale, literal, le sale sola. Déjame llorar por ti. Una escala descendente por ti, por ti. Y luego ese vibrato también precioso, ¿no? Os digo, la voz extraordinaria, o sea, una voz potente, pero potente, potente. O sea, y aquí está muy, muy, muy cómodo. Y por lo que sale al principio del vídeo, no era la primera cancioncita, ¿eh? Ya llevaba tiempo cantando. Porque además, al principio del vídeo, que seguramente lo tenga que borrar porque me lo corte YouTube, salía diciendo la última y ya. La última y ya. O sea, debe de ser el final del concierto, ¿no? De esto del concierto que vayan a hacer, ¿no? Que esté haciendo ahí en el festival, ¿no? Pero la voz intacta totalmente, o sea, no se le nota cansado, no se le nota agitado, no se le nota nada nervioso, evidentemente después de las horas que llevará, pero chapo. Déjame llorar. Seguimos con ese vibrato y es que además aparte ha añadido un pequeño flip, no sé si os habéis dado cuenta, ¿vale? Ha hecho un pequeño flip. Siente mucho la canción, es muy bonita esta canción, no sé si es una de las mejores, no lo sé, ¿vale? No lo sé, pero sí que es cierto que como tampoco me dejabais ningún link,
Pues me decíais Ricardo Montaner, vale, pues he elegido esta, creía la más conveniente, ¿no? Y la verdad es que me está sorprendiendo bastante, cuidado, no me esperaba esta voz, no me esperaba esta voz, o sea, no me esperaba esta voz. Y si volvemos, eh, 64 añitos, señores. 64 añitos en la actualidad. Esto era en el 2016, ¿vale? Esto era en el 2016, pero es que aún sigue cantando, aún sigue haciendo cosas por lo que hemos leído en Wikipedia. Otra cosa es que Wikipedia se equivoque. Eso ya no lo sé, ¿vale? No lo sé. Pero aún sigue ahí, ¿eh? Qué bonito. ¿Esto lo está haciendo así? Cuántas nostalgias durmiendo en el desván. Sí, pero es que además, si me doy cuenta y si escucho, tiene como un pequeño grunge en toda la canción. O sea, es un pequeño grunge, es un pequeño como... Tiene esa voz rasgada, ¿no? Tiene una voz rasgada. Ha empezado otra vez como al principio, muy bajita, ¿vale? Una voz muy bajita, muy piano, pero con una voz media, totalmente. Yo he declarado mi vida. Eso ya es bajo, ¿eh? O sea, ese tono ya es bajo o sea, para una persona, para un hombre, es bajo ese tono. O sea, ese cambio, súper bajo para un hombre, o sea. Y hago canciones. Le deja al público cantar ya. A ver, es que es normal también, es que debe de estar cansadico, es que es normal. Si es la última canción del concierto, es que debe de estar cansadico, es lógico, ¿no? Pero cuidado con la voz de Ricardo Montaner, cuidado, ¿eh? Pues sobre nubes de otoño. Voz muy de aire, de otoño. Y sigue con ese vibrato también, pero no en toda la frase, cuidado, ¿eh? La primera frase no lo hace y termina la segunda frase con el vibrato. Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Está prácticamente sentadico, no está sentado del todo, ¿vale? Pero lo que más impresiona es que sigue estando tranquilo con la mano en el bolsillo, señores. A mí cuando mi profesor de canto me dice, bueno, yo no, porque no suelo meter las manos en los bolsillos, todo lo contrario, soy la Pulga Benito cantando, siempre me dice que canto así de lado. Tengo la manía de cantar así de lado, no sé por qué, siempre me voy de lado o si no estiro así el cuello, que eso es malísimo. Pero él está tan tranquilo, está con la mano en el bolsillo. Es como que no le está costando nada, no le está costando nada cantar la canción. Otoños de llanto goteando en tu piel. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Es que es extraordinario, o sea, es extraordinario. Extraordinario, pero es impresionante, o sea, yo creo que es espectacular esta canción como para haberlo introducido en el canal y si funciona, seguir con él, si tiene las vistas que YouTube exige, pues seguir con él en el canal y descubriendo más cosas de él, porque es impresionante, o sea, es impresionante. Impresionante porque además es que fijaros una cosa, o sea, lo que hace él en plan de hacer una transición de una voz muy grave a una voz muy aguda, tu piel, es súper complicado hacer eso. Sí que es verdad que se toma su parón para sacar y ir de las partes de nuestro aparato fonador, ¿vale? Llevarlas de la 1 a la 2, ¿vale? Se toma su tiempo, lo para y va hacia el número 2, ¿no? De nuestro aparato fonador, que es en este caso de cabeza. Pero chapó por esos agudos y por esos graves, de verdad. Los coros también, o sea, los coros también están muy bien hechos. La verdad es que están muy bien hechos, cuidado, están muy bien hechos. Se ha levantado tranquilamente,
está ahí con el público interactuando un poquito, que yo creo que eso también es muy, muy, muy importante en un artista, interactuar con el público. Evidentemente, el público tiene que sentirse querido por el cantante. O sea, es que eso es así. Eso es así. Entonces, lo que te puede llegar a transmitir un cantante te lo tiene que transmitir de esa manera, ¿no? Aparte de cantando, evidentemente, ¿no? Pero tiene que jugar mucho también el papel de transmitir con el público. Eso es muy importante en un artista, porque una cosa es ser artista y otra cosa es ser famoso. Y gracias a Dios, últimamente estamos viendo en el canal muchísimos artistas, muchísimos extraordinarios. Un imposible silencio, mudeciendo mi vida con una lágrima tuya y una lágrima mía. Sigue con esa voz, pero ahora ha subido una voz de cabeza, ha subido con una voz de cabeza extraordinaria, con ese vibrato, sigue yo no le he escuchado, a lo mejor le he escuchado por ahí un pequeño melisma, eso sí que es verdad, no es una voz lineal, ya os digo, o sea, no es una voz lineal para nada, pero es espectacular, o sea, espectacular, espectacular. Tiene 64 años y sigue en activo, por favor, por lo que pone en Wikipedia. Es que me parece impresionante. Claro, que era del 2016, ¿vale? Ya han pasado unos años, ¿no? Pero a ver cómo sigue en el canal, a ver cómo si en el canal funciona y vemos algo o de más atrás o de más actual. Eso ya lo decidís vosotros con las vistas. Con una estrella fugaz te confundí la otra noche. ¿Os habéis dado cuenta que tienen los monitores de oreja? Esos monitores pueden regular lo que quiere el cantante escuchar. Si solo quiere escuchar su voz, se pone solo su voz. Si quiere escuchar la pista, porque imagino, intuyo que tendrá una pista por abajo y los músicos tocarán por encima de, ¿vale? Eso no quiere decir que esté grabado para nada, ni la voz ni los músicos, sino que tienen una pequeña pista debajo, ¿de acuerdo? Para escucharse, ¿no? Y luego el monitor que tiene abajo en el escenario, no sé si os habéis dado cuenta que lo tiene así puestecico de frente, pero en el suelo, ahí seguramente le salga la letra de las canciones. Le salga la letra de las canciones. Ya quisiera yo un aparatejo de esos para mí, para mis actuaciones, para no llevar el atril y ponérmelo al lado. Ya quisiera yo, pero la economía no da el asunto, no da el asunto. Pero sí, o sea, eso te quita quebraderos de cabeza, vamos, a morir. Por lo que pueda pasar, ¿no? Que también te puedes despistar en un momento dado, ¿no? Pero Y te pedí 3 deseos mientras duraba tu luz de... y te pedía 3 deseos mientras duraba tu luz. Ahí ha cerrado mucho esa vocal, ha cerrado muchísimo esa vocal. Evidentemente es una forma de cantar de él, porque ya lo ha hecho en esta misma canción más atrás, lo que pasa que me he fijado en otras cosas. Y bueno, sigue con esos vibratos. Sigue con esos vibratos, son característicos de él, creo yo, ¿eh? Pienso que lo hace en todas las canciones. Ya os digo que es la primera reacción que hago de él en el canal, que está en el canal, pero pienso que lo tiene que hacer en más de una canción, si no son en todas. Déjame. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pues os digo que es espectacular. No me lo esperaba así para nada. Yo no sé si tiene canciones mejores, no sé si tiene canciones peores, no lo sé, pero esta canción es preciosa. Luego la escucharé en casa, como siempre hago. Estoy para analizar la voz, lo que hace y demás, para ver lo que hace con la voz. La letra, pues hay algunas veces que sí que me voy con la letra, ¿vale? No lo puedo evitar. Es preciosa. Es preciosa la canción, es preciosa. Ricardo Montaner, para mi gusto, tiene una voz que es perfecta, totalmente. O sea, hace los registros más agudos y más graves, ¿vale? Que son espectaculares, o sea, espectaculares. Luego, si a eso le sumamos la edad que pueda tener con la voz que tiene, chapó, chapó. No me lo esperaba así, ¿eh? No me lo esperaba así. Ya os digo que no me lo esperaba así.
Me sonaba Ricardo Montaner, de que me habéis pedido que tal, de otras reacciones que tengo en el canal del programa de La Voz, que salía de jurado también con sus hijos también y demás. Me suena de eso. Creo que no lo he escuchado cantar o lo he escuchado cantar una vez con un concursante, pero nada, un trocito chiquitito de una canción y poco más. O sea, no lo había escuchado nunca, pero me ha gustado. O sea, me ha gustado. Es una voz que juega con muchos recursos porque ya os digo, o sea, esos agudos y esos graves son espectaculares y tiene una voz muy característica porque los vibratos los marca mucho también. Los marca mucho. Así que a mí me ha gustado. Esta es mi opinión personal. No sé a vosotros. Que seguramente que sí, porque no va a entrar nadie en, en la reacción que no le guste, ¿no? Pues nada, amores, hasta aquí la reacción de hoy. Sabéis que mis redes sociales las tenéis ahí abajito, en la cajita de información para todo lo que necesitéis. Ahí estoy. Mi página web, www.seilacarrascocantante.com. Tenéis las diferentes listas de reproducción que hay en el canal y sobre todo, y ante todo, por favor, suscribiros al canal, que es gratis, que no cuesta nada, y así me estaréis apoyando para seguir con el canal adelante, ¿de acuerdo? Porque además es gratis, o sea que un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar ahí siempre conmigo de la mano. Chao.